te pedimos, Señor, que venga tu Espíritu sobre nosotros para que lo que yo diga sea de algún provecho y lo acojáis en el corazón. En el nombre de Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de los sacramentos o una introducción general y luego diré una palabra sobre cada sacramento. Bueno, los sacramentos son signos visibles por los cuales Dios da la gracia y la salvación a los hombres. En realidad, hablar de los sacramentos es hablar del mismo Cristo, porque Jesús es el que instituye los sacramentos. Y en las personas de los ministros que actúan in nomine Christi, en el nombre del Señor, pues está el Jesús, es el que está verdaderamente bautizando, perdonando los pecados, dándonos su pan y su vino, es decir, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, etcétera. O sea, que Cristo actúa en los sacramentos. Y son signos visibles que a través de ellos Dios nos da la gracia y la salvación. Por ejemplo, la materia del bautismo es el agua, ¿no? Entonces el bautismo es la purificación, etcétera, del cuerpo, del alma, sobre todo. Bueno, los sacramentos son 7, los sacramentos de la Iglesia Católica, y algunos han dicho, pues, ¿y por qué 7 y no 12 o no 8, etcétera? Bueno, y hay distintas palabras de santos, ¿no? Incluso. Pero Santo Tomás de Aquino es el que dice que son 7 porque son 7 como las etapas de la persona humana y de la persona espiritual. Y entonces él va haciendo un paralelismo. Por ejemplo, en el bautismo, pues nacemos. Bueno, primero el hombre nace y en el bautismo también se nace a la vida sobrenatural. Así va encontrando él paralelismos. Por ejemplo, el hombre va creciendo y necesita también fortalecerse. Ahí aparece también el sacramento de la confirmación que fortalece el espíritu, que nos hace testigos, etcétera. Y luego el hombre también necesita pues alimentarse para vivir su vida humana. Pues bien, espiritualmente también tenemos el sacramento del alimento espiritual fundamental que es la Sagrada Eucaristía. Y así va recorriendo también, ¿no? Después también el hombre pasa crisis, se ve débil, comete pecados y necesita también los sacramentos que se llaman de la curación, de la sanación. Y ahí aparece, pues, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, donde Cristo mismo es nosotros vemos al sacerdote, pero el que está perdonando es el propio Jesucristo. Y lo mismo en la unción, pues el consuelo, el alivio, por medio del óleo, etcétera. Bueno, y después viene también los sacramentos que se llaman a ver, de la misión, del apostolado, que serían los sacramentos del servicio, exactamente, que serían el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Bueno, pues en el sacramento del orden, Cristo es el que instituye a algunos bautizados para que ejerzan el ministerio de presidir al pueblo en el amor, en los sacramentos, para que realicen los sacramentos, para que distribuyan la Sagrada Eucaristía, para que perdonen los pecados, etcétera. Todo lo que hace Jesucristo, Él lo hace a través también de sus ministros. Y en el sacramento del matrimonio lo mismo. Jesucristo instituye este sacramento para que el hombre y la mujer, unidos en él, sean completamente uno, una sola carne, un solo cuerpo, etcétera. Y, pero también en este sacramento se puede ver también cómo el mismo Cristo se desposa con cada alma para que lleguemos a ser en un solo espíritu con Cristo. Bueno, un poco así esto. En los sacramentos, en el capítulo 19 de San Juan, una vez que Cristo ha muerto en la cruz, viene el centurión y le atraviesa con la lanza. Y de su costado al punto manó sangre y agua. Los padres de la iglesia, los inmediatos discípulos de los apóstoles,
han querido ver en este símbolo, la sangre y el agua, los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. El agua simboliza el bautismo y la sangre la Eucaristía. Y a partir de estos sacramentos, los otros restantes se derivan también de estos grandes sacramentos. El sacramento principal y primordial es el bautismo, sobre el cual recibimos el resto de los sacramentos. Pero digamos, el que está ahí a la base de todos es el sacramento del bautismo. Y así que voy a decir alguna palabra de cada uno de estos, de los 7 sacramentos. Bueno, el sacramento del bautismo está, digamos, como materia el agua. El ministro ordinario del sacramento del bautismo, pues es el obispo o el presbítero o el diácono. Pero en algún caso, por ejemplo, extremo de urgencia, cualquier cristiano podría bautizar a una personita que está a punto de morirse, etc. Bueno, aquí en el sacramento del bautismo es también, por un lado, cuando somos introducidos en la comunidad eclesial, en la iglesia. Por lo tanto, el bautismo es también la puerta por donde entramos a ser cristianos. Por el bautismo, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Todo el mundo, todas las personas son criaturas de Dios, pero el bautizado es el hijo adoptivo, es decir, heredero de Cristo, coheredero con Cristo, el que va a recibir todos los dones de Dios, pues eso, simplemente por ser cristiano, por, por ser discípulo del Señor. En el bautismo quedamos consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y bueno, el bautismo, repito que es la puerta por donde entramos a formar parte de la Iglesia, es un sacramento esencial, porque sin el bautismo los otros sacramentos no tendrían lugar. Ni, bueno, si me va ocurriendo alguna cosa, ya os la digo. Bueno, después, otro sacramento es el de la confirmación. En todos los sacramentos se nos regala al Espíritu Santo, en todos. En todos, además, el Espíritu Santo es un agente totalmente, activo totalmente del sacramento. Sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Por lo tanto, nosotros somos, además de cristóforos, portadores de Cristo, somos también neumatóforos, es decir, portadores del Espíritu. Y y él está ahí presente. Bueno, pues, como digo, en todos los sacramentos se nos regala al Espíritu Santo, el don de Dios, para que vivamos como cristianos. El Espíritu Santo es el que nos va conformando para ser Cristos, otros Cristos. Bueno, pues, pero el bautismo, pero el sacramento de la confirmación es donde aparece, digamos, plenamente la presencia del Espíritu. Todos los sacramentos, todos, absolutamente todos, instituidos por Cristo, tienen, según la palabra de Dios, un fundamento bíblico, absolutamente todos. Por ejemplo, el sacramento de la confirmación, del que hablamos ahora, pues en los Hechos de los Apóstoles aparece bien clara, digamos, la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos hace, por así decir, soldados de Cristo, el que nos da la parresía, que es la fortaleza para ser testigos de Cristo resucitado. Y, y bueno, y por eso en la Iglesia Oriental se reciben el sacramento del bautismo, el de la confirmación y el de la Eucaristía, que son los 3 sacramentos de la vida inicial de la Iglesia, o sea, de la iniciación cristiana, pues se los dan a los niños pequeños en el mismo momento, bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero en la Iglesia de Occidente están separados en el tiempo, que yo creo que es mejor para que se vaya asimilando mejor lo que vamos recibiendo. El sacramento del bautismo, que nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, que podemos participar, bueno, con Cristo y podemos invocar al Padre de todos como Abba, como Padre nuestro, etc.
Eh, Después, en el sacramento de la confirmación se nos fortalece para que podamos ser testigos de Jesucristo, podamos vivir una vida, digamos, victoriosa, unida a Cristo, etcétera. Y luego el sacramento de la Eucaristía es el sacramento, juntamente estos tres forman, como digo, parte de la iniciación cristiana. Son los sacramentos de la iniciación. Luego necesitamos, por lo tanto, luego comer el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida en Él, para que Él esté en nosotros y nosotros en Él, es decir, una transformación total en Cristo. Y el sacramento del bautismo se recibe una sola vez. El sacramento de la confirmación también una sola vez. Pero el sacramento de la Eucaristía lo podemos recibir pues siempre que queramos. Y es necesario para fortalecer nuestro espíritu, para tener el alimento de Cristo, para vivir como Cristo, para llegar a tener los sentimientos, las aptitudes de Cristo. Esto es importante. Como he dicho antes, todo sacramento tiene una palabra bíblica que lo sostiene, ¿verdad? Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, Jesús resucitado dice a los apóstoles: id a todas las gentes, anunciándoles el Evangelio, la buena noticia de su salvación, bautizándolos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el sacramento de la confirmación también tenemos ahí en los Hechos de los Apóstoles y en otros lugares también la presencia del Espíritu que necesitamos para ser fortalecidos y poder dar testimonio en los momentos, bueno, pues por ejemplo pensemos en tantos mártires que por la fuerza del Espíritu Santo han dado testimonio y han merecido la palma del martirio. Y la comunión, pues nosotros cuando empezamos a recibir este sacramento es nuestra primera comunión y después a la primera comunión tiene que seguir una segunda, una tercera, y mil y todas que hagan falta para tener con nosotros al propio Cristo como alimento que nutre nuestra fe, etcétera. El sacramento de la Eucaristía tiene, digamos, este sí que tiene, digamos, momentos bíblicos importantes. La institución de la Eucaristía tiene 4 relatos en la Biblia: en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Lucas y también en la carta de San Pablo a los Corintios. Él dice lo que ha recibido de la tradición y narra la institución de la Eucaristía. Jesús, reunido con los apóstoles, toma el pan ácimo y dice sobre él: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Después, según dice la palabra de Dios, acabada la cena, toma el cáliz y también dice las palabras: esta es la sangre de la nueva y eterna alianza, que se derrama por vosotros, por vuestros pecados. Haced esto en conmemoración mía. Bueno, aquí ya, en este momento, ya lo diremos más tarde, pero bueno, ya cuando Jesús dice a los apóstoles: haced esto en memoria mía, está instituyendo el sacerdocio ministerial. Porque en el bautismo todos somos sacerdotes, todos participamos de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y sobre este sacerdocio, digamos, común de los fieles, Jesús luego elige a algunas personas, a algunos hombres, para que tengan también el sacerdocio ministerial. Bueno, ya lo adelanto aquí en el sacramento del orden. Bueno, entonces, vamos siguiendo adelante. La Iglesia a estos 7 sacramentos los divide en tres clases de sacramento, digamos así. Hemos dicho que el sacramento de la Eucaristía, perdón, del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía son los sacramentos iniciales de la Iglesia. Después están los sacramentos de la curación o de la sanación, como son el sacramento de la reconciliación, el perdón de los pecados, y también el sacramento de la unción de los enfermos, donde el hombre débil, pecador,
ya sabe, pues eso, ha pecado y necesita recurrir a estos sacramentos, el sacramento de la reconciliación, para que Dios, pues eso, haga en él una persona pues nueva, se le devuelve la inocencia perdida, etcétera, por el pecado. Bueno, los padres de la Iglesia, que son los discípulos inmediatos a los apóstoles o sucesores de estos, pues dicen del sacramento de la reconciliación que es como un segundo bautismo, porque Dios devuelve al pecador la inocencia perdida por medio de este sacramento. Y necesitamos recibirlo pues siempre que nos haga falta. Recordad que el Papa Francisco decía de este sacramento que el sacramento de la reconciliación no es una sala de tortura, sino que es un encuentro con la misericordia de Dios. Y así lo tenemos que entender, ciertamente. En este momento os voy a contar una anécdota de algo real, o sea, de una persona, un sucedido, digamos. No es un cuento, sino que es bueno, pues una de las monjas con la que yo he tratado y he hablado muchas veces, pues su padre estaba tenido por la familia, eso, por un santo, y ciertamente lo era. Bueno, y entonces este señor fue a confesarse y una vez que recibe la absolución, se levanta, estaba de rodillas ante el sacerdote, se levanta y se cae desplomado y se muere en ese momento. Bueno, pues sus hijos, en este momento, su hija me lo comentaba a mí, soy la religiosa, que también ha muerto ya. Bueno, pues me comentaba que su padre murió así de un golpe, de una experiencia grande con la misericordia de Dios. Y yo me lo creo, porque era una persona verdaderamente espiritual, un santo, como los que dice el Papa Francisco también, los santos de la puerta de al lado, pues eso, de esas personas anónimas, pero que son santas y que contribuyen mucho al esplendor y a la belleza de la Iglesia. Bueno, pues por eso digo que el sacramento de la reconciliación es un sacramento y hay que tomarlo, digamos, como el sacramento de la ternura de Dios, donde somos acogidos, perdonados y nada, y de nuevo enviados a la comunidad para seguir sirviendo al Señor. Después, el sacramento de la unción de los enfermos, antes se le llamaba la extremaunción, porque generalmente se solía dar a los ya moribundos, pero ahora con la nueva primavera que ha venido que vino con el Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera, se le ha dado este sacramento, pues la importancia que tiene, y es la unción de los enfermos, que naturalmente es un sacramento dirigido a los mayores y a las personas enfermas, y que se puede recibir más de una vez. Y que es un sacramento, pues eso, para recobrar la salud, somos ungidos. Aquí hay que recurrir a la carta de Santiago, apóstol, que dice estas palabras. Dice, si alguno de vosotros está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él, que le impongan las manos, que le unjan con el óleo de la salvación, y si ha cometido algún pecado, se le perdonará. O sea que este sacramento es llamar a los presbíteros para que recen por el enfermo y bueno, y si es voluntad de Dios, pues sanará también. Y hay muchos que recibiendo el sacramento del sacramento de la unción de los enfermos, pues han recuperado de nuevo la vida, la vitalidad, etcétera. Y bueno, y cuando se han muerto, pues se han muerto en el Señor y ya está, ¿no? Pero bueno, que es uno de los alivios que tiene la Iglesia para los mayores y que se puede recibir pues cuando uno está enfermo y cuando hay las personas mayores, sobre todo en Cuaresma se hacen algunas celebraciones o en Adviento también, para los mayores, para que reciban el sacramento de la unción. Bueno, y estos sacramentos, tanto el de la reconciliación como el de la unción, se les llama los sacramentos de la sanación que Dios otorga a través de este sacramento a los fieles. Bueno, en todos los sacramentos actúa Jesucristo, ¿verdad? Como he dicho ya.
Y es un encuentro con Cristo que nos da a través de los signos sensibles. Por ejemplo, aquí en el sacramento de la unción, pues sería el óleo de la salvación, el aceite, con el que se unge al enfermo o a la persona mayor, y sería pues eso la materia del sacramento. Después también tenemos los sacramentos del servicio, y estos son el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. El sacramento del orden sacerdotal, Jesús lo da a sus discípulos en la última cena, cuando dice, después de decir las palabras sobre el pan y sobre el vino, como cuerpo y sangre del Señor, dice las palabras, haced esto en conmemoración mía. Y bueno, mm, y instituye, por lo tanto, el sacerdocio ministerial, que naturalmente todos los que reciben este sacramento tienen a la base el sacramento del sacerdocio común de los fieles, que ya he dicho en el bautismo, que se nos otorga el participar de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Pues sobre esta base Jesús elige a otros hombres que en su nombre perdonen los pecados, hagan presente la Eucaristía, la distribuyan, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el sacramento del orden absolutamente imprescindible, porque sin los sacerdotes la Iglesia tampoco puede existir. Entonces, para celebrar la Eucaristía, para el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. A ver, mm, el, a ver si lo digo bien. Bueno, la plenitud del sacerdocio de Cristo está en el obispo. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. Después está un segundo grado, que es el presbítero, que es colaborador del obispo, y cada grado de este sacerdocio de Cristo pues tiene también una misión específica, ¿verdad? Y luego está un grado, digamos, más bajo, que es el diaconado. Por lo tanto, diaconado, presbiterado y el obispo, el episcopo. Bueno, eh, pero fijaos, cuando uno es ordenado diácono, es el sacramento del servicio. El diácono es el que sirve al altar y el que sirve a los fieles en la caridad. Y eso ya está desde la iglesia primitiva, como a los diáconos tienen esta encomienda: servir en la caridad a los fieles, a los pobres, atender a las viudas, a los huérfanos, etcétera, etcétera. Lo que es, digamos, el ministerio de Cáritas, por ejemplo. Bueno, y, y también es el servicio al altar. El diácono puede proclamar el Evangelio, puede predicar. De hecho, algún obispo, por ejemplo San Valero, que se ve que era un poquito tartamudo, pues tenía al diácono San Vicente, que era el que hacía los sermones, etcétera, etcétera. Bueno, un poco parecido a Moisés y Aarón, ¿verdad? Bueno, entonces, el diácono ese, ya digo, es el que sirve no solo al altar, sino que es el que sirve en la caridad a los fieles. Después el presbítero celebra la Eucaristía, perdona los pecados y bueno, es un colaborador estrecho del obispo. Y el obispo, como digo, tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. Y a él le compete, por ejemplo, el sacramento de la confirmación. Digamos, el ministro ordinario es el obispo, aunque puede delegar en algún sacerdote, y a veces lo hace, ¿no? Pero el ministro, digamos, indicado para este sacramento es el obispo, para confirmar en la fe a los hermanos, etc. Después, ¿qué más? Eh, bueno, los sacerdotes, o sea, digamos, el sacramento del orden en estos tres grados: diaconado, presbiterado y episcopado,
pues conforman, digamos, esta acción de Jesucristo, sacerdote. Que ya sabéis que Jesucristo únicamente ejerció el sacerdocio de una vez para siempre, en su propio cuerpo, en, en la Eucaristía. Cuando Jesucristo la instituye, adelanta con signos sacramentales lo que al día siguiente, Viernes Santo, va a ofrecer con su propio cuerpo. Bueno, pues Jesucristo eh, ejerce este sacerdocio de una vez para siempre, un único sacrificio para siempre. Así como los sacerdotes de la época antigua, del Antiguo Testamento, pues tenían que ofrecer muchas veces por sus propios pecados y por los del pueblo. Jesucristo no ofrece por sus propios pecados, porque no es sin mancha, no tiene pecados, pero se ofrece para nuestra salvación y nos ofrece, pues eso, el sacrificio de su cuerpo y nos ofrece, pues eso, el derramamiento de su sangre. Y lo hace de una sola vez para siempre. Esto lo explica muy bien la carta a los Hebreos, que es un sermón precioso sobre el sacerdocio de Cristo y que hay que leer alguna vez. Bueno, y bueno, diría más cosas. Bueno, entonces los obispos, digamos, como plenitudes del sacerdocio de Cristo, están también para enseñar, por eso hay que estar también atentos al magisterio de la Iglesia, a los documentos que van saliendo, para formarnos, para instruirnos, porque es parte de, digamos, del ministerio sacerdotal, la enseñanza a los fieles, etcétera. Bueno, y, y luego el sacramento del matrimonio. Bueno, el, el sacramento del matrimonio tiene unas cosas peculiares muy estupendas. Bueno, en el sacramento del matrimonio, el ministro no es el sacerdote, no es el obispo, no es el diácono. Todos estos, tanto el diácono como el presbítero como el obispo, son testigos cualificados de la Iglesia, pero testigos. Los ministros del sacramento del matrimonio son los propios cónyuges, el marido y la mujer. Ellos son los ministros de este sacramento. Es un sacramento precioso. Por él, dice la palabra de Dios, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y cuando San Pablo explica esto del matrimonio en la carta a los Efesios, llega un momento en que dice, esto es un gran sacramento. Dice, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Es decir, que lo que escenifican el marido y la mujer en el mundo, ante el mundo y para el mundo como ejemplo, es que representan al matrimonio que Cristo tiene con la Iglesia. Y entonces el marido es, digamos, representa a Cristo y la mujer a la Iglesia, que vienen a ser una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu, y representan, ya digo, los desposorios de Cristo con la Iglesia y con cada alma también en particular. Por eso, en el matrimonio también podemos ver cómo Cristo también se desposa con cada una de las almas, con cada uno de nosotros. Eh, pero está, digamos, representado en el sacramento de donde el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne, etcétera, etcétera. Y tanto el sacramento del orden como el sacramento del matrimonio son los sacramentos que llamamos del servicio, porque están puestos ante el pueblo de Dios, digamos, como ejemplo y como servicio también. En un matrimonio cristiano, el mundo tiene que ver que el amor es para siempre, que no es un capricho, que no es algo, digamos, nada como dicen muchos, ¿no? Que ya se acabó el amor. Bueno, el amor es eterno porque el amor es de Dios. Y Dios ha dado al matrimonio, pues también está el poderse amarse el uno al otro, pues eso, con el amor de Cristo. Por eso, en el sacramento del matrimonio, está Cristo como roca firme donde se apoya el amor de los esposos,
porque si no, sucumbe. Ya sabéis que Jesús tiene, por ejemplo, una palabra en el Evangelio respecto de la casa que está cimentada sobre arena, nada, viene un vendaval, se la lleva por delante, y es una ruina. Pero la casa cimentada sobre la roca, esa, aunque vengan, digamos, los ríos que se salen de madre, los aguaceros grandes, las lluvias copiosas, etcétera, el viento huracanado rompen contra la casa y queda ahí, inamovible, porque está cimentada sobre roca. Pues la roca, en este caso, es el propio Cristo, donde se tiene que apoyar el sacramento para que dure y perdure, pues hasta la vida eterna.